personas que de pronto aún no han podido superar ciertas situaciones y estamos seguras, tenemos la certeza que hoy Dios nos va a abrazar a través de sus palabras. Queremos iniciar en este día, porque no sabemos si es tarde, mañana o noche en que tú nos estás viendo, con lo que nos dice 2 Corintios 1, 3 y 4. La Biblia nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Con esto queremos dar inicio a nuestra primera parte y preguntarle a nuestra invitada especial de hoy, invitada de lujo, muchas gracias, nuestra querida doctora Marta. ¿Podría usted compartir con nosotros cómo fue su experiencia durante la pandemia, especialmente después de la pérdida de su esposo? Bueno, realmente mi esposo se había venido a vivir a los Estados Unidos y me dijo, estábamos en Ecuador, nosotros teníamos un negocio y las cosas no iban muy bien. Y él tuvo una oportunidad de poder venir a los Estados Unidos a trabajar con un amigo y me dice, gordita, porque en esa época era bien gordita, me dice, gordita, vámonos a los Estados Unidos. Y yo dije, no, yo no me quiero ir. ¿Para qué me voy a ir a los Estados Unidos? Yo estoy bien en mi país. Yo le dije, quedémonos. Y él me dijo, no, vámonos. Realmente yo viajaba a los Estados Unidos todos los meses hasta que llegó un momento en que él me dijo, ¿sabes qué? O vienes o nos separamos. Y yo justamente me tocaba dar una prédica en la iglesia. El tema era, ¿cómo saber si mi decisión es lo que Dios quiere? Y tu decisión va ligada a las órdenes que Dios da. Si mi esposo era un hombre de Dios, por lo tanto, yo debía de seguirlo. Así que no hice lo que yo quería. Yo no quería venir a los Estados Unidos, sino que hice lo que Dios decía. Que si tu hombre es un hombre de Dios, entonces tú debes de seguirlo. Así que me vine. Al cabo de un año de haber venido a los Estados Unidos, dejando mis pacientes, mi carrera, yo estaba acá en los Estados Unidos, tenía mi oficina y tenía poquitos pacientes. Pero empecé a disfrutar de una etapa del matrimonio bella, donde ya no hay hijos, donde todavía estábamos jóvenes y nos sentíamos muy enamorados. Yo me acuerdo que estaba en 20 de marzo, antes de que se cierre todo por la pandemia, y yo le dije a Dios, Señor, ¿se puede ser tan feliz? Viene la pandemia y en la pandemia mi esposo y yo nos enfermamos, viviendo los dos solos. Mis hijas viven en Europa, una sola hija en Estados Unidos, pero en otro estado, y nos enfermamos los dos. Yo estaba tan segura de que íbamos a salir de eso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, porque jamás Dios me había fallado en nada de lo que yo le hubiera pedido. ¿Qué sucede? Mi esposo enferma, se pone grave. Lo llevan al hospital donde no había cabida para mí porque en aquella época el centro de la pandemia mundial era Nueva York. Y en Nueva York el estado de Queens. Y en el estado de Queens la ciudad de Jackson Heights, que era donde yo vivía. Todos los días tú escuchabas a cada rato las ambulancias y no había cabida. Él se pone tan grave y mi hija desde Europa logra que mi esposo ingrese en un hospital particular. Yo estaba tan segura de que iba a regresar. Y al cabo de 13 días, solamente lo vi 2 veces. Al cabo de 13 días, lo vi por cámara porque yo también estaba grave. Al cabo de 13 días, mi esposo muere. En ese momento en el que él murió 13 días solo, sin poderse despedir, yo me pregunté, ¿para qué Dios me trajo aquí? Y en ese momento le tomé miedo a Dios. Porque yo pensé, Él hace así, y si Él quiere, tú te mueres, tú vives por gracia divina. En ese momento, yo sufrí lo que yo considero el momento más doloroso de mi existencia, en un país donde no tenía familia, donde estaba totalmente sola, y yo no entendía para qué Dios me trajo. Lo único que yo en ese momento pensé fue, tengo que esperar la muerte. Dios quiere que ya no estemos. Si
no es por la creencia que yo tengo en Dios, yo no hubiera realmente subsistido. No sé, yo esperaba también la muerte. Era un momento terrorífico, pero Dios te manda ángeles. La vecina me dejaba comida en la puerta de mi casa, yo no me podía levantar. Y gracias a la vecina yo subsistí y podía comer 2 veces al día. Realmente, cuando miro en retrospectiva, no sé cómo pude hacerlo. Creo que era mi confianza en Dios, pero me retumbaba eso de que yo tenía fe, yo creía, y yo en ese momento, yo me agarraba del versículo de, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo, y yo te voy a salvar, y yo pensaba, pero no lo salvó, así que me quedé viuda. Y realmente, ¿cómo salí de eso? Espero que ustedes me sigan haciendo las preguntas. Eso fue lo que sucedió. Para eso, en el mes de diciembre del 2019, nosotros habíamos planeado todo el año de vacaciones, pasamos juntos en familia y nunca más mis hijas vieron a su papá. Qué momento tan duro, qué experiencia tan terrible, doctora, como bien usted dice. Nosotros creemos en Dios. Y a nosotros también nos pasan cosas malas, ¿verdad? Cosas que nosotros no queremos, aunque la Biblia dice que todos vamos a morir. Gracias al Señor que tenemos promesas de vida eterna en Él. Pero momentos duros y difíciles sí pasamos. Como usted dice, las promesas de Dios nos alientan. Y también pienso que, como usted decía, alguien veló por usted, aun cuando usted estaba sola en otro país, que no estaba con su familia. Dios siempre pone a alguien allí para que esté para nosotros y a través de esa persona Dios nos alimenta, nos cuida, nos alienta. Yo creo y estoy segura, usted nos va a comentar ahora, cómo también, porque usted dice, falleció mi esposo, qué triste, qué terrible perder a esa persona que ha estado contigo, porque los hijos se van, ¿verdad? Ya sus hijas no estaban con usted, quien estaba era su esposo, pero ya no estaba él tampoco. ¿Qué papel jugó ese amor que tiene usted por sus hijas y saber que ellas están vivas, usted necesita de ellas necesitan de usted? ¿Qué papel jugó sus hijas y Dios durante ese tiempo de duelo por el cual usted tuvo que pasar? Yo te digo que yo me considero una mamá, que fui una mamá responsable. Pero yo siempre pensaba, si yo retrocediera, mira, lo confieso aquí públicamente, si yo retrocediera el tiempo, yo no volvería a tener hijos. Porque los hijos demandan tanto de ti, ¿ya? Y yo decía, pero bueno, ya Dios me mandó hijos, ¿y cuántas mujeres no pueden tener hijos? Bueno, por algo será. Yo les digo algo. Cuando mi esposo se fue al hospital y yo quedé enferma, ellas se turnaron para cuidarme a través del iPad. Cada una estaba conmigo 8 horas, velando mi sueño, velando, perdóneme si me pongo sensible, que yo estuviera bien. Cuando me dijeron, estábamos juntas, cuando llamaron por teléfono y nos dijeron que él había muerto, entonces ellas gritaron, lloraron, yo también. Yo lo único que pensé en ese momento es, ¿para qué voy a seguir viviendo? Ya me toca morir. Yo estaba pensando eso cuando una de ellas me dice, cuidado lo que estás pensando, mamá. Esto es demasiado duro, no soportaríamos si tú también te vas. En ese momento yo reaccioné, yo pensé, no, yo tengo que vivir. Yo tengo que vivir, y en ese momento pensé, Dios está con nosotros, pero ¿de qué vale que esté si estamos ante tremendo sufrimiento? Lo único que yo estaba segura es de que Dios estaba ahí, pero mi confianza de que Él me diera lo que yo quería tambaleaba, porque yo sé que Él me da lo que yo debo de tener, pero eso que yo debo de tener en ese momento era mi esposo 13 días solo y sin poder despedirnos. Pero pasa algo, unas 2 horas antes de que él muera, yo lo pude ver. Y él me dijo, ven, y yo quise vestirme para irlo a ver, a pesar de que no te dejaban entrar a los hospitales, pero a lo que me paré me desmayé y no pude. Entonces era una cuestión de terror, era un momento muy traumático, pero yo sabía que aunque tuviera que morir, Dios estaba al control y de que las cosas tenían como tenían que ser, pero no me gustaban, no me sentía contenta, no me sentía feliz, pero mi creencia de que Dios
existe y de que Él es supremo, es superior a cualquier cosa. Así que yo estaba ahí pensando, tengo que vivir por mis hijas, y ese fue el sentido por el cual mis hijas existen. Los padres no entendemos muchas veces que nuestros hijos son un regalo, no solamente porque sacan la mejor versión de nosotros al entender el verdadero amor incondicional, sino porque esos hijos tarde o temprano son el motor para que nosotros deseemos seguir viviendo. A los que no lo tienen, no lo necesitan, pero a los que tenemos, yo en ese momento, yo agradecí a Dios. Si yo no hubiera tenido a mis hijas, yo no hubiera sacado esa fuerza para vivir, porque realmente yo había tenido el año anterior a eso 2 veces neumonía. Entonces yo estaba obesa, neumonía, hipertensión, problemas respiratorios, o sea, yo tenía que morirme, no mi esposo, que no tenía absolutamente ningún problema de salud. Yo sí los tenía. Entonces yo creo que si no los hubiera tenido, yo me hubiera dejado morir. Porque es que el COVID, tú tosías tanto que tú no tenías fuerza, no podías respirar, te faltaba el aire. No era como salía en los videos que te desesperabas, no, era como un desmayo porque te iba faltando el oxígeno y te ibas como durmiendo. Eso es lo que realmente en mi caso pasaba. Qué terrible tener que pasar por eso, pero como bien usted dice, doctora, mire, usted, imagínese, usted es psicóloga, aún teniendo todas esas herramientas que usted tiene, ¿verdad? Todos esos conocimientos, pasar por ese momento tan traumático, pues uno sufre mucho. Y aún teniendo a Dios, nuestra fe tambalea y hay muchas dudas. Sin embargo, sus hijos, sus seres queridos son un motor que la impulsó a seguir adelante y a vivir, no solo por usted, sino por ellas. Qué lindo que aún cuando en esos momentos estamos tan traumados, yo sé que las promesas de Dios son una realidad en nuestras vidas. Dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sus promesas de salvación, de cercanía y de fortaleza son ciertas para los que creen en Él. Así que gracias a Dios porque esas promesas fueron una realidad en su vida. Amén, así es. Y muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros estas escenas que usted tiene que retomar y que seguramente causan dolor en su mente, en su corazón, pero también tenemos la certeza que van a alentar a aquellos que están pasando por esta misma situación. Y también en medio de su explicación, yo tomé 2 partes. La primera es, hubo un instante en el que usted sintió que Dios era soberano y que podía tomar la vida de cualquiera en cualquier momento y que de pronto allí su fe se puso a prueba porque usted había estado convencida de que no iba a suceder nada y de pronto se enfrentaba a 13 días sin ver a su esposo y luego finalmente él fallece. ¿Considera usted que hubo algún texto bíblico que en ese momento le dio aliento? ¿Qué promesa bíblica la ayudó a seguir adelante o la trajo nuevamente a no? Dios es soberano y Él sabe en qué momento, porque usted lo mencionó. Usted nos mencionó que inmediatamente su mente volvió y dijo, no, Dios es soberano y Él va al control de todo. ¿Podría usted, por favor, compartir con nosotros cuál fue esa promesa que la trajo de regreso y que nuevamente la fortaleció? Te voy a decir algo, yo no sentí que mi fe fallaba en el sentido de creer en Dios. Yo creía en Él. Lo que pasa es que ya no lo sentía como un Dios que me protegía del dolor, sino como un Dios que si le daba la gana me muero, que si le da la gana mi esposo se muere, si él le da la gana mis hijas se mueren. Entonces creo que llegué a sentir que Él era un Dios caprichoso, ¿ya? Creo que sentí eso, o sea, llegué a sentir que no lo conocía, que para mí Dios era un Dios que jamás iba a permitir un dolor más allá de mis fuerzas. Y yo sentí en ese momento, ante la soledad y ante el dolor de mis hijas y ante la muerte de mi esposo solo, yo sentí que pues el concepto de dolor de él es diferente a lo que yo esperaba. ¿Qué me fortaleció? Yo tuve ataques de pánico. Tuve que buscar porque yo estaba convencida de que lo que dice la palabra, el enfermo busca al médico, que Dios me ayuda, pero yo tengo que hacer mi parte. Así que tuve ataques de pánico, tuve ataques de ansiedad, por primera vez los percibí. Tuve que llamar al psiquiatra, tuve que tomar medicación.
Pero nada de eso, me daba la paz, la resignación. Hasta que un día, yo estando acostada, tenía mucho miedo, porque yo siempre hacía todo, a pesar de haberme... Mira cómo Dios me preparó, que yo estuve 3 años sola en Ecuador. Y yo siempre lo hacía todo con mi esposo y eso me dio cierta autonomía. Entonces ahora, yo estaba así, en una ciudad tan grande como Nueva York, pero yo tenía básicamente miedo. Miedo de tomar un tren, miedo de tomar un carro, no conocía las calles porque él me llevaba a todas partes. Entonces yo en mi mente me acordé del versículo, venid a mí todo lo que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces yo tomé en mi mente todos mis miedos y los metí en una bolsa. Y yo me imaginé esa bolsa entregándosela a Jesús. Y yo le dije, Padre, haz tú lo que tengas que hacer. Inmediatamente me vino el versículo, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. E inmediatamente me vino el versículo, porque yo tengo planes de abundancia y prosperidad para ti como tú no te imaginas. Y en ese momento yo superé la ansiedad y el miedo. Y en ese momento yo logré descansar en Dios. Wow, gloria a Dios. Yo digo que el Espíritu Santo, como dice la palabra, Él recuerda lo que hemos aprendido, ¿verdad? Nos enseña cosas nuevas, pero en ese caso, el Espíritu Santo trajo a su mente todas esas promesas que Dios le ha dejado en su palabra, que usted conocía muy bien, que quizás por el aturdimiento, por su dolor, por todo ese proceso que estaba pasando, pues estaban allí como un poco apagadas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo reavivó en usted todas esas maravillosas promesas que la hicieron levantarse de ese momento tan duro, tan difícil y fortalecerse. Es decir que... Y Yanela, sí, Mandy. Sí, también quisiera recalcar algo. Mira cómo Dios la preparó, querida doctora, como usted mismo menciona, que en su palabra el Señor nos dice que no va a permitir que vivamos algo que no vamos a poder soportar. Y Él mismo la preparó. 3 años antes Él la había preparado para que usted pudiera empezar a aprender a cómo desenvolverse sin su compañero de toda la vida. Y ahora la vemos teniendo que pasar por esta situación tan complicada y usted recuerda, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y usted deposita sus cargas en el Señor. Y nuevamente, no es que nos dice, queremos también decirle a todos los que nos ven, si te sientes de pronto un poco triste, cansado, o piensas que tu fe está tambaleando, vuelve a retomar las promesas del Señor. Mira hacia atrás cómo el Señor te ha ido preparando para poder sobrellevar este momento que estás viviendo ahora. Yanela, qué interesante todo esto y cuán bien nos está haciendo. Wow, interesantísimo. Casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes quisiera preguntarle a nuestra hermana y psicóloga, ¿qué mensaje de ánimo y esperanza gustaría dejar a nuestra audiencia que quizás estén pasando por momentos difíciles? Porque usted tiene sus conocimientos y herramientas como psicóloga, pero a veces eso es insuficiente. A veces también la fe, nuestras creencias juegan un papel determinante en cada uno de los procesos que pasamos, y cuanto más cuando perdemos a un ser querido o pasamos por momentos realmente traumáticos en nuestras vidas. Miren, yo les digo algo. En esto de que Dios tiene planes de abundancia y prosperidad como tú no imaginas, yo estoy clara en lo siguiente. Dios existe y es tanta su bondad y su misericordia que cuando una persona cumplió su misión, la pone a dormir. Yo estoy convencida de que esos 13 días, porque mi esposo era un hombre maravilloso, era un hombre de Dios, pero era terco. Las cosas eran a su manera. Dice Elena G. de White que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Entonces él tenía ese carácter terco. Yo pienso que esos 13 días Dios lo purificó, porque con el único ser con el que pudo conversar es con Dios. No pudo ver a nadie más, de pronto una enfermera o algo, pero él no hablaba inglés. Por lo tanto, él se quedó solo con Dios y Dios purificó. Yo estoy segura los detalles que faltaban para salvarlo y lo puso a dormir, para no seguir en este mundo de tentación y de dolor. Y pues a esta servidora la dejó viva porque todavía tenía una misión que cumplir. Yo traté a muchas mujeres
aquí en el estado de Nueva York que quedaron viudas por el COVID. Y eso me permitió salir. Eso me permitió, a raíz de eso, yo tenía en mi canal YouTube como unos 7,000 seguidores, suscriptores. Pues ahora hay 220,000 suscriptores. En el Facebook hay más de 160,000 seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que yo era antes y la que soy ahora es una persona totalmente diferente. Yo te invito a que comprendas que la misión que Dios tiene para tu vida tiene relación total con lo que Él permite que tú vivas para que crezcas. Debes comprender que lo que sea que te pase, tú lo debes de agradecer y debes bendecirlo. Dios salvó a mi esposo. Él me contestó, ¿sabes? Lo salvó para la vida eterna, no para esta vida transitoria y pasajera. Dios ve más allá. Y si tú logras tener la fe suficiente, serán salvos tú y tu casa. Muchas veces nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestro hermano, etcétera, etcétera. Sabes que no te preocupes por nadie. Preocúpate por ti para que tú, demostrando la fe, puedas ser luz para otras personas. No porque tú seas luz, sino porque te dejas utilizar para el Señor. Así que yo doy gloria y honra a Dios por haberse llevado a mi compañero, por dejarme viva y por todos los planes que Él tenga, así sean planes duros, no importa. A los hijos de Dios todo les para bien. Yo agradezco a Dios y yo los invito a ustedes, que sea lo que sea que estén pasando, comprendan que todo nos es para bien. Amén, así es.